antropóloga Carla Guerrón Montero y Charito Calvachi Mateico. Hola amigos, qué alegría tenerles nuevamente. Bienvenidos a Entre Nosotras, el programa en las vidas impresionantes de los inmigrantes. Yo soy Charito Calvache Mateico. Lastimosamente mi compañera, la doctora Carla Guerrón Montero, no podrá estar con nosotras este día de hoy, pero pronto se reunirá con nosotros. Yo soy la presidenta de la coalición Votamos We Vote, dedicada a involucrar cívicamente a la comunidad latina hispana en todos los aspectos importantes de esta democracia, para que se sienta su participación, para que se sienta nuestro poder político y cultural junto a de todas las demás etnias que existen en nuestro país, ¿verdad? Pero no solo es para registrarnos para votar y para votar, sino para conocer los derechos que tenemos como seres humanos y que se relacionan a elecciones, a elegir a la persona que va a hacer realidad la satisfacción de esas necesidades. Como profesional trabajo en el campo de la justicia restaurativa. Promuevo diálogos de profundo respeto para lidiar con conflicto y con crimen, pensando en cuál es la raíz del crimen. Muy bien, este es un programa de la coalición Votamos We Vote y agradecemos por ende a dos de sus miembros y auspiciadores, el CLU de Delaware y el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, y a nuestro querido auspiciador, el Fondo Ash Cannon, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina de Justicia Restaurativa y, por supuesto, la ZMX 93.9 FM, que nos ayuda a llegar a sus corazones. Entre nosotras ofrece el espacio a todas aquellas personas que hemos venido de América Latina en busca de oportunidades que posiblemente, por desgracia, no estaban disponibles en nuestros países de origen para conocernos aquí, para inspirarnos aquí. Las historias suyas son historias vivas. Así es que respiremos profundamente y permitamos que entre la historia a nuestros corazones con paz. Pues los que van a escuchar son muy similares a las historias de su propia narrativa. Y ¿qué ocurre cuando escuchamos estas historias? Que nos consolamos, que nos alentamos y promovemos solidaridad, que es el valor preponderante de nuestra cultura latina. Si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM Facebook Live, déjenos saber qué les gusta, amigos, de este segmento, qué temas quisiéramos que ustedes, que nosotros habláramos y, por supuesto, si quieren ser entrevistadas aquí. Con todo un gusto muy grande le presentamos a Gustavo Cardosa. Así es que buenos días otra vez a todos y tenemos nuestro invitado especial para el Ok, día de hoy. muchas Eh, gracias. sí, es muy lindo tenerte y entonces lo que quiero decirte es, cuéntanos tu vida, cuéntanos lo que tú te sientas cómodo de la historia de cómo llegaste aquí, de Ujú, cómo llegó tu familia, ujú. porque todo eso es único y nos llena de perspectivas. Adelante. Muchas gracias, Charito, por la invitación. Buenos días. La verdad es un verdadero gusto estar en este programa, poder contar nuestra historia. Sabemos pues que nuestra historia es muy similar a la de la mayoría de los inmigrantes, ¿verdad? Todos venimos a este país, como tú bien dices, buscando oportunidades que no tenemos en nuestro país. A veces nos toca pues desprendernos de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra identidad, porque obviamente nos sentimos identificados de nuestras raíces. Y cuando venimos a este país, sufrimos pues un golpe anímico fuerte porque encontramos una sociedad completamente distinta a la que nosotros hemos crecido.
Bueno, yo para contar un poco de mi historia, puedo decir que empezar que comentándoles que vengo de Honduras, vengo del occidente de Honduras, nací en Santa Rosa de Copán. En Delaware yo sé que hay comunidad hondureña, ¿verdad? Y obviamente se van a sentir identificados de pronto con mi historia. Yo vine recién en 2021 a Estados Unidos, aquí a Delaware. Eh, He sido uno de los inmigrantes privilegiados, podría decir, porque gracias a mi padre eh, pude venir a Estados Unidos. Él pudo hacer una petición por mí y yo venir a Estados Unidos. Sin embargo, la historia de mi familia, pues, tiene tiene sus etapas duras. Mi padre vino en 1991 a los Estados Unidos, obviamente en carácter de indocumentado, ¿verdad? Y tuvo que sufrir muchas situaciones duras como las que sufre la mayoría de nuestros hermanos y hermanas latinos. Y tuvo que dejar, ¿verdad? Obviamente su familia nos tuvo que dejar a todos los hijos, ¿verdad? En Honduras para poder él buscar mejores oportunidades. Y posteriormente se pudo venir mi hermano, él hizo lo mismo con mi hermano, pero mi hermano también se vino en condiciones indocumentado, muy pequeño, de 14 años. Después se vino mi hermana, también de 14 años. Y bueno, solo que me quedaban mi mamá y yo en Honduras y por eso yo decidí quedarme mucho tiempo allá, ¿verdad? Y no tenía la idea de venirme. Pero, de hecho, tuve la oportunidad en mi país de desarrollarme profesionalmente, pude ir a la universidad, gracias también al esfuerzo, obviamente, de toda mi familia. eh, Pude ir a la universidad, obtener un buen empleo dentro de lo que cabe, porque a pesar de que podamos tener buenos empleos en nuestro país, no tenemos las mismas posibilidades que podemos tener en países como este, ¿verdad? Y bueno, estando en país, yo me gradué de abogado, yo soy abogado de profesión en mi país. También estando pues allá, participé para concursos para trabajar en la judicatura, es decir, para el Poder Judicial de mi país, y laboré como juez por 9 años. También fui docente universitario, ¿verdad? Y eso me ha abierto muchas puertas, ¿verdad? Entonces conozco la historia no solo de los inmigrantes de Estados Unidos, sino que también gracias a esas oportunidades y esas puertas que se abrieron, pude estar en España, donde también hay mucha comunidad de mi país y de muchos países de América Latina, ¿verdad? ¿Qué les toca buscar, ¿verdad? Si no pueden venir para Estados Unidos, les toca buscar esos otros horizontes en ese afán, pues. Y ese afán que creo yo es el mismo de todas las personas que han venido a esta tierra, porque incluso los primeros inmigrantes vinieron buscando mejores condiciones de vida. Entonces, no podemos culpar ni criticar de ninguna manera a los hermanos que se están queriendo venir ahora o los que se han venido antes, porque todos hemos venido por el mismo objetivo. ¿Qué pasa con mi historia? ¿Por qué me vine yo si aparentemente tendría buenas condiciones en mi país? Bueno, se vino la pandemia, ¿verdad? Y en mi país estuvimos encerrados prácticamente 3 meses. O sea, y cuando digo encerrados, es literalmente encerrados en nuestras casas. No podíamos salir. ¿Por qué? Porque nuestro país no tenía condiciones para poder atender eh, pacientes contagiados por COVID. En mi país habían, cuando nos atacó la pandemia, según tengo entendido, 10 respiradores artificiales en todo el país para 9 millones de personas. Dios, qué increíble. Exacto. Entonces, la opción que tomó el Estado fue que todo el mundo esté encerrado para evitar el contagio. Y entonces, bueno, eso significó que para mi familia, es decir, ya mi núcleo familiar, porque estoy casado, tengo 2 niños, y bueno, mi hijo mayor tiene 11 años ahora, pero en ese momento pues estaba un poco más pequeño y tuvo un retraso educativo considerable, igual que todos los niños Igual que del todos. mundo entero, porque todos sufrieron las mismas condiciones.
Entonces, esa fue una situación que nos puso a pensar a mi esposa y a mí. Ya teníamos considerado venirnos en el futuro porque ya, como mencioné al principio, mi padre pues ya había hecho una petición por mí y ya prácticamente estaba todo el proceso. Entonces, pero todavía faltaba que nos decidiéramos, porque mi segundo hijo sí nació aquí en Estados Unidos. Entonces ya decidimos, bueno, no podemos estar en un país con estas condiciones, a pesar de que es nuestra tierra, y además ya teníamos la intención de buscar mejores escenarios para nuestros hijos en especial, ¿verdad? Porque probablemente para nosotros podríamos estar cómodos, pero sabemos que para las futuras generaciones no es tan esperanzador, ¿verdad? El futuro. Entonces decidimos venirnos y es así como llegamos aquí. A pesar, como decía, de que yo pues tengo preparación pues académica, yo recién vine y empecé a trabajar en la construcción. Mi papá ha trabajado en construcción desde que vino aquí a Estados Unidos. Mi hermano también empezó igual. Ahora pues gracias a Dios tiene su propia compañía y bueno, gracias a Dios y al esfuerzo de él, ¿verdad? Les ha ido muy bien, como a muchos, hermanos y hermanas latinoamericanos. Y con eso se demuestra, pues, que cuando se quiere, se puede, y que en este país, pues, hay muchas oportunidades. Entonces, yo empecé a trabajar en construcción también, empecé a trabajar en exteriores, luego con otra persona trabajé poniendo pisos, carpeta, y no me daba pena, pues, o sea, al contrario, me sentía muy orgulloso porque eso me hacía ver todo el esfuerzo que hace nuestra comunidad, ¿no? Cuando viene aquí. Entonces, eso realmente creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en la vida, ¿verdad? Porque nos sensibiliza y nos hace darnos cuenta de todo el sacrificio que hace nuestra gente, ¿verdad? Y bueno, posteriormente, ya conociendo un poco más cómo es el ambiente, cómo podemos desenvolvernos aquí en Estados Unidos. Entonces empecé por optar otro tipo de trabajos más relacionados con los que yo venía acostumbrado a hacer, ¿verdad? Y bueno, trabajé en una oficina de taxes y posteriormente me enteré de una posibilidad de trabajo en el Centro Latino de Wilmington, el Latin American Community Center, para el cual laboro desde el 25 de abril del 2022. Entonces, ahora estamos aquí. Y creo que eso es lo importante, o el mensaje más importante que podría yo transmitir hoy a nuestra comunidad, que precisamente nosotros tenemos que buscar los espacios, que no nos dé temor de buscar nuestros espacios. Y tú mencionaste al inicio sobre todos los derechos que podemos tener como hispanos y definitivamente tenemos mucho. A veces tenemos miedo y es un miedo natural, pues, que nos da si yo no tengo documentos y doy cierta información, doy mi teléfono, doy mi dirección. eh, ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Me van a ir a buscar? ¿Me van a ir a sacar de mi casa? Cosas como esa, ¿no? Se nos viene a la cabeza. Y es normal que pensemos eso. Pero cuando se trata de buscar nuestros derechos, tengamos por seguro que no es así, ¿verdad? Sino que hay muchas oportunidades que nosotros podemos desarrollar y la mejor pues es esa, ¿verdad? Lanzarnos por nuestras oportunidades, no quedarnos en una zona de confort, sino, es decir, en una zona de comodidad donde eh, estoy bien con lo que tengo, sino ir más allá, sobre todo por ese objetivo principal por el cual venimos a este país, ¿verdad? Sí, claro. Y tú Mm, tienes una perspectiva muy interesante porque como abogado, pues por eso puedes hablar de los derechos. sí, Eh, y nuestra comunidad siempre, siempre necesita hablar y escuchar de que mm, tenemos derechos. Nos encanta siempre contarles que es solo una ley ujú, decidida por intereses ujú, em, de 1965 la que creó esta dualidad de las llamadas personas legales y las llamadas personas que no lo son. sí, Es es una creación legislativa ujú, que
hay que respetar las leyes, es verdad, pero las leyes pueden ser muy injustas y esta es una de ellas. Sí, Todas las leyes y regulaciones de la esclavitud eran injustas. Se tenía que respetarlas y las consecuencias eran tremendas, pero si no lo hacían, ¿verdad? ujú, Para todos. Pero ok, eso no quitaba que haya mucha oposición a algo tan injusto como la esclavitud, pues ahora en el mundo de nuestra economía mm, es esta ley la que permite la explotación, porque se sabe que una persona que no está aquí con documentos, bueno, le pueden explotar, sí, le pueden pagar menos, le pueden tratar en el trabajo de una manera diferente a aquellos que tienen todos los derechos. Pero esta es una falacia, este es un miedo que te ponen porque tú nos podrías hablar de todos los derechos como trabajadores, ¿verdad? Que tiene la claro, gente. Sí, claro, justamente hace 2 semanas, o quizá 3, atendimos a unos clientes que tenían un reclamo laboral y obviamente, bueno, 2 de ellos tenían permiso de trabajo, pero otros 2 no, eran 4. Y resulta de que ellos tenían la incertidumbre, o sea, la duda si realmente podían interponer un reclamo laboral. Ellos estaban trabajando para una empresa y esta empresa no les pagó sus salarios como correspondía. Entonces nosotros le dijimos, no, ustedes pueden hacerlo y esto no les va a generar ningún inconveniente. Actualmente está el proceso en pie y su petición, su reclamo fue recibido por el Departamento de Labor. Entonces, ese tipo de dudas definitivamente que se pueden despejar cuando nosotros buscamos la ayuda. ujú, Entonces, eso es lo más importante, transmitirle a la gente de que pueda buscar, ¿verdad? Los recursos. Siempre hay gente dispuesta a colaborar, trabajadores comunitarios en casi todo el país, ¿verdad? Y siempre va a haber gente que esté dispuesta a ayudar, sí, definitivamente. hay Ujú. como poner una denuncia en Filadelfia y por teléfono, ¿no? Con todos los datos, estoy segura que tú ayudas mucho, que el Departamento de Inmigración que tienen ustedes en la Oficina de Inmigración en el centro ah, Sí. de comunitario Ujú, de, de Wilmington, donde tú trabajas, mm, ellos tienen la posibilidad de simplemente llamar a Filadelfia, donde está la filial laboral más poderosa de esta área, ujú. donde he visto que han hecho seguimientos y a veces es muy triste cuando los latinos que logran obtener una posición de riqueza explotan a los otros. Y así es lo que pasó con Salisbury, donde a los mismos primos que empleaban en el supermercado les estaban explotando. Ah, pues, Y entonces les hicieron pagar $350,000 de todas las deudas a los 16 trabajadores. Así es que ellos decían, no, no era que queríamos, era que la gente es mucha y no, no, no. Siempre tiene que haber un sistema que dice, aquí entro, aquí salgo y tiene que ser exacto, bien claro, no solo palabritas, porque un trabajador, un empleador tiene que tener eso bien, bien preciso. así es. ¿Y tú podrás alguna vez ser abogado aquí? Seguro, sí, es una de las metas que tengo. Eh, Usted hablaba de las leyes. Bueno, las leyes como la justicia no es todo lo que es legal no significa que sea justo. Eso Ajá. es cierto, eso es un principio de derecho. No todas las leyes son justas. Y bueno, en todo el mundo prácticamente nuestros títulos pueden ser reconocidos con procedimientos, obviamente hay que seguir reglamentos, pero procedimientos simples si comparamos con lo que se necesitan aquí, ¿verdad? Entonces, para poder hacerlo necesito una acreditación primero, una validación de todos mis créditos para que pueda ser reconocido por una institución de reconocimiento académico en Estados Unidos y luego hacer un examen de barra, que eso es lo más difícil. Y difícil porque es muy oneroso, o sea, es muy costoso. Pero sí es una idea que tengo en el futuro, Sí, pues definitivamente. ya ha habido una joven de Puerto Rico, Ujú, Leticia Echavarría, que se mm, graduó allá ujú, y que hizo todos los estudios, porque hay una manera de hacer estudios aquí para revalidar.
sí, el título y ella estudió y cumplió y pasó sí, la famosa prueba del VAR, del bar. de Sí. Asociación de Abogados. Ujú, Em, pero me encanta hablar sobre esto con personas como tú, que tienen ese interés, que tienen la realidad de tener una profesión, una capacidad ujú, intelectual y que al quien se le tiene que abrir todos los caminos para que se haga realidad, ¿no? De lo que te enteraste, de lo que te informaste, de lo que te educaste en la universidad, es tan válido ujú. y tu mente entrenada se puede y se debe usar aquí. Sí, Ahora, si eliges trabajar en inmigración, ahora hay certificados, no necesitas ser sí, abogado y ya sí. puedes, como la persona que trabaja ahí en donde Ujú, ustedes, ¿verdad? Ella no es abogada todavía, pero ya puede ujú. Es correcto. completamente ayudar en inmigración con el certificado. Esas Exacto. son maneras, de alguna manera, un primer paso y luego sigues viendo cómo es el otro paso, pero tenemos Ujú, que contarlas aquí para que sepan todos aquellos que vienen. Yo misma fui abogada, pero yo decidí ujú, que no iba a ser abogada practicante aquí, que yo iba a coger otro sistema de justicia, ujú, porque aunque yo encuentro muy loable, muy noble, esta ujú, profesión de abogados también tiene un lado muy triste ujú. de cuando sobre todo eres corporativo, ¿no? Que defiendes a la Sí, corporación contra los trabajadores sí, sí, sí. o contra los pequeños, los seres humanos afectados. Ese es el Sí, lado más triste ujú, de, de la profesión, porque te sí, deshumanizas y sí, solo importa que te pague sí, sí, sí. sí, y cambia mucho. Ujú. Cuéntanos ahora de lo que estás haciendo en el En el centro. Centro Latinoamericano de Sí. Wilmington. Ok, bueno, actualmente, pues, como mencioné, trabajo para el Centro Latinoamericano de Wilmington, para el programa de Conexiones. Conexiones es un programa que se creó por la pandemia, ¿verdad? Para apoyar a la comunidad durante el tiempo de pandemia. Al inicio, pues, comenzó para buscando un programa como buscador de recursos para aquellas personas que habían perdido su empleo. Entonces, ayudarle con los fondos que designaba el Estado u otras agencias para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, como pagar la renta, los biles, ¿verdad? La comida, etcétera, porque mucha gente perdió sus empleos. Entonces, eso fue lo primero. Y luego, para contrarrestar el COVID en sí, que fue las campañas de vacunación, los testing, ¿verdad? Periódicos. Y es un trabajo que hemos venido continuando desde el año 2020 que se creó el programa, ¿verdad? Como mencionaba, el año pasado, al inicio, la comunidad hispana fue una de las que menos estaba aceptando el tratamiento para combatir el COVID. Ajá. De hecho, en Delaware teníamos los porcentajes más altos de contagio en la comunidad hispana, Ay, ay, ay. con respecto de las otras comunidades. Si comparamos la comunidad afroamericana o la comunidad blanca o la comunidad asiática o hindú, los hispanos eran los que más nos contagiábamos, porque no nos estábamos vacunando, porque no nos hacíamos testing. Pero realmente hemos tenido un cambio, ¿verdad? Y eso se debe a este tipo, a programas como este, para el que trabajamos, que han ido, ¿verdad? Trabajando esa parte. Y a día de hoy, pues ha sido considerable el descenso. Solo el año pasado nosotros tuvimos una vacunación de alrededor de 500 hispanos solo en la comunidad de Wilmington, pero el programa ha atendido eh, hermanos desde New Jersey, Pensilvania, Maryland y de todo el estado de Delaware. Increíble que ellos estén tomando más ventaja de lo que nuestra propia Sí, población hispana, porque sí. somos un total como 100,000 personas, ¿verdad? Ujú. De Sí, sí, ellos, ¿cuántos? 35,000 personas aproximadamente. sin Sí, documentos, sí, más o exactamente. menos, ¿verdad? Ujú, Poniendo así en números grosos. ujú. Imagínate lo que significa que 500 se Sí, vacunen. Digamos que en otras partes se ha vacunado un poco más, pero ujú. no sería, somos unos cuantos, digamos unos cuantos miles comparado a los 100,000 que somos. Exactamente. Sí. Así es que, Ah, ¿qué están haciendo nuestros latinos? ¿No? ¿Qué sí. están haciendo?
¿Qué está ¿Y pasando? qué Sí. hicieron en nuestro? Al Mm, principio no se les quería contar que había mm, la, la pandemia para mm, aprovecharse de que vayan al trabajo y claro, cuando ellos vieron que sus compañeros están muriendo, oyendo enfermedad, algo está pasando, sí. ¿verdad? Am, bien. Ujú. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de, porque Biden Bueno, va sí. a terminar todo este apoyo federal Ujú, para sí. las vacunas? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, viendo esa situación de que obviamente la etapa de emergencia o el estado de emergencia por la pandemia está pronto a concluir y que la pandemia va a quedar como una enfermedad endémica, es decir, va a quedar una enfermedad como el flu o como cualquier otra enfermedad que ha venido, La ¿no? Como cualquier influenza. otra pandemia, ¿verdad? La influenza. Siempre se va a seguir atendiendo, ¿verdad? El tema de COVID, pero ya en menos medida, o sea, van a haber menos fondos para eso. eh, la vacuna del COVID ahora es gratis, pero si queremos vacunarnos, por ejemplo, contra la influenza, sabemos que tenemos que pagar un costo si no tenemos seguro. Entonces, esas situaciones son las que van a pasar con el COVID. Si yo no me vacuné hoy y me quiero vacunar después del estado de emergencia, la vacuna va a tener un costo. Y Y eso es lo que tienes que no podemos encontrar dejar un de hacer. médico y todo eso. Así es Ujú. que yo creo que, la Sí, presencia tuya en este programa es ujú, para alertarnos de que en verdad nos escuchen sí, y si han visto, porque a veces ujú, tienen ustedes creer en lo que están haciendo. Yo ujú, no quería las vacunas tampoco porque simplemente no me gustan, ujú. pero me vacuné, ¿por qué? Porque tengo que ser responsable con Exactamente, los que yo amo en mi así es. familia, a Ujú, ustedes como comunidad. Yo no puedo ir y contagiarles de algo que no tiene que estar en mi sí, culpabilidad, en mi responsabilidad, que yo he sido una transmisora, am, sí, a veces sin saber, porque justamente el virus maneja de ese modo. exacto. Fue por amor a mi comunidad y a mi familia que yo dije, aunque no me gustan las vacunas, tengo que vacunarme porque no puedo ser yo un número de las personas que provocan el contagio. Así es. Sí, Ajá, esos muchos casos, por ejemplo, de personas que yo puedo ser portador del virus y no tener ningún síntoma, exacto. pero al lado mío viven más personas y esas personas sí son sensibles a la enfermedad y al final terminan muriendo o graves en condiciones críticas en un hospital. Y yo en lo personal tuve que ver muchos casos a mi alrededor de ese tipo. Entonces, por eso estoy más que sensibilizado a ese tema y entiendo de que tenemos que combatirlo, ¿verdad? Es importante que lo hagamos. Pero bueno, quisiera aprovechar también para decir de que actualmente no estamos trabajando solamente con COVID, sino también con crear otros espacios de salud para nuestra comunidad. Estamos trabajando mucho con el Hospital de Moores de los niños, no trabajando directamente solo con los niños, sino con los padres para tratar la parte de la salud mental de los padres y de cómo guiar a los hijos en su educación. Asimismo, estamos trabajando con clínicas de salud, con la asociación del Breast Cancer Coalition, para que las mujeres puedan obtener exámenes de mama y también atrayendo otros tipos de servicios como exámenes de colesterol, exámenes de plomo y acceso a otras vacunas para la comunidad adulta en todo el estado de Delaware. Así que están más que invitados para que puedan contactar al Centro Latino y pregunten por conexiones, ¿verdad? Claro. Y con Y gusto si les ustedes vamos no a... van a proveer eso, ustedes se van a Nosotros relacionar y conectamos, exactamente. conectarles con aquellos que sí pueden darles esos servicios. Así es que esta Así es la es. labor del Centro Latinoamericano de Wilmington, que ha servido por décadas a la comunidad y que depende de nosotros decirles qué necesitamos y ellos abren los espacios para eso. Te Así es. agradecemos tanto por contarnos de Gracias tu a vida, ustedes. un ejemplo increíble Sí. de cómo en verdad venimos acá Ujú. y, y venimos para buscar todo lo mejor que queremos, ¿verdad? Y así es que qué bueno que te encontramos aquí con esa capacidad tuya académica y deseo de servir. Así es que te agradezco nuevamente Gracias a ustedes, muchísimo Charito. que hayas estado.
A ti, Gustavo, y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, así es que gracias por escuchar cada jueves a las 11:30. También queremos te agradecemos a ti, Gustavo, y a la organización que te permitió que vengas, y también a todas aquellas otra vez que financian este programa. Votamos We Vote. Es la organización que trae a Elsie, al de Delaware y al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana en el condado de Newcastle. Y tenemos nuestra auspiciadora, al Fondo Arch Cannon, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y la ZMX 93.9 FM, que nos apoya para llegar a ustedes. Y un agradecimiento especial a Karen Torres por su enorme dedicación a nuestro programa, proveyendo datos esenciales para compartirlos con ustedes. Amigos, los vemos el jueves a las 11:30 y les dejamos con la frase del escritor diplomático mexicano Alfonso Reyes. La paz es el sumo ideal moral, pero la paz, como la democracia, solo puede dar todos sus frutos donde todos la respetan y la aman. Y gracias porque con tu vida, Gustavo, hemos visto que tú amas y respetas ese bien de justicia que es la democracia. Adiós, amigos. Un abrazo Hasta luego, a gracias. todos y esperamos verlos muy pronto. Okay. Adiós.